Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro de Éxodo. Recuerden que la serie se llama El contexto y los mandamientos. Esta es la última porción que nos corresponde del libro de Éxodo. Ya terminamos este libro y nos preparamos para entrar al próximo, que es el libro de Levítico, que vamos a continuar con esta serie de estudios durante los 5 libros del Pentateuco, ¿bien? Así que hoy vamos a terminar con el libro de Éxodo y vamos a analizar la porción que va de Éxodo capítulo 35, versículo 1 al capítulo 40, versículo 38, familia, ¿bien? Recuerden, es una porción bastante extensa en donde hay mucho por aprender, pero vamos a hacer un resumen y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el mandamiento. Hay un solo mandamiento que se encuentra en la porción que nos corresponde doble de esta semana, ¿bien? Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hemos visto desde el capítulo 25 hasta lo que vamos a ver del capítulo 40. Recordemos que en el capítulo 25, el 35, el Eterno está dando las instrucciones sobre la creación del tabernáculo. Y recuerden que ahí había un mandamiento que era: harán un santuario para mí. Y ese era el primer mandamiento que abría estas instrucciones que el Eterno daba para que su pueblo le construya un santuario para él. Un santuario en donde él quería habitar entre su pueblo y que su pueblo habite con él. Entonces empezamos a ver que da las instrucciones. La primera instrucción también es, aparte de que hay que construir un santuario, también daba la instrucción de que el pueblo tenía que dar ofrendas voluntarias para la construcción del santuario. Pero en la historia, mientras se nos relata las instrucciones del Eterno, ¿qué sucede, familia? El pueblo, al ver que Moisés no llegaba, que Moisés no descendía, estaba hace 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo los mandamientos y recibiendo la instrucción, el modelo del templo, del tabernáculo, del santuario. ¿Qué hace el pueblo? Comete una infracción, comete una falta, un pecado que es levantar un becerro de oro y hacer supuestamente fiesta para Adonai, ¿bien? Y recordemos que no era habíamos llegado en el estudio pasado, el precedente, de que esto reflejaba el corazón de los israelitas. El corazón que tenían en ese momento, ver que en sus mentes todavía tenían conexiones con la forma de adoración egipcia. Entonces vemos cómo el Eterno le dice a Moisés: baja, porque el pueblo se ha desviado. El pueblo no me está adorando a mí. Por más que ellos decían: hagamos fiesta para Adonai, el Eterno reconoció que en sus corazones estaban haciendo más que nada una adoración a un ídolo. Y quien obviamente fue parte de esto también fue Aarón. Y vemos también en la historia cómo el Eterno después, al bajar el Moisés con las tablas, las rompe. Y eso nos daba señal de que se había roto el pacto entre el Eterno y su pueblo. Después vemos cómo Moisés intercede por su hermano Aarón y por el pueblo, en donde Aarón es perdonado, pero no es libre de las consecuencias por haber sido parte de la transgresión al adorar un ídolo. Vemos en la historia, después vamos a ver en la historia de Aarón, en la vida de Aarón, cómo el caos afecta por esta mala decisión que tomó. Al igual que esto afectó a Israel como pueblo. Recuerden que aquí murieron 3.000 personas que fueron los culpables de la adoración al becerro de oro. Pero el Eterno, al escuchar el clamor y la intercesión de Moisés, él extiende su mano de misericordia y de bondad y perdona al pueblo. Y renueva este convenio de nuevo, hace un nuevo pacto con su pueblo. Y ahora, después de eso, lo primero que nos empieza a relatar después de la renovación del convenio es la construcción del tabernáculo. Y ya finalizando en el capítulo 40, vamos a ver entre el 39 y el 40, el capítulo 39 y 40, vamos a ver cómo ya se termina de construir el tabernáculo. Se hace un inventario de todo lo que se construyó, de todo lo que se usó, de todo lo que está disponible para usar para el tabernáculo. Se levanta el tabernáculo y se pone en función. O sea que termina Éxodo con el funcionamiento de
el templo, cómo va a funcionar el templo. Y en Levítico, y esto nos da la posibilidad de ahora hacer una conexión con el libro de Levíticos, que es el que vamos a empezar a ver a partir de la semana entrante, cómo ahora el Eterno va a dar las instrucciones. Vamos a ver en Levítico y vamos a analizar cómo el Eterno da las instrucciones de cómo el pueblo tiene la posibilidad de volver a acercarse al Eterno, de acuerdo a una serie de protocolos y de ofrendas que tiene que llevar. Y eso lo vamos a analizar en el próximo estudio, que empezamos con la primera porción del libro de Levíticos. Entonces, ya haciendo un resumen, ya teniendo en mente lo que hemos hablado desde el capítulo 25 y lo que vamos a cubrir hasta el capítulo 40, me gustaría que podamos enfocarnos en el capítulo 35, familia. Hay mucho para aprender de este capítulo. Me gustaría que vamos al capítulo 35 y vamos a leer los versículos 1 al 3, ¿bien? Y recuerden, estamos viendo los mandamientos y en esta porción, como les había dicho, hay un solo mandamiento que se encuentra en el versículo 3. Así que vamos a leer del capítulo 35 al versículo 1 al 3. Moisés convocó a todas las congregaciones de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo, familia. ¿Bien? Entonces, miren cómo comienza ahora esta renovación de convenio. Y esto nos va a marcar un precedente, familia. Esto nos va a marcar un precedente. ¿Por qué? Porque vemos que Israel rompe el convenio por la misericordia extendida a través de la intercesión de Moisés, que viene a ser como una figura de Yeshua. El Eterno extiende gracia, favor, extiende este perdón al pueblo y la posibilidad de renovar el convenio. En donde vemos que este mismo convenio que se está renovando empieza con las mismas cláusulas como comenzó el primer convenio. Y miren algo muy interesante, cuando nosotros vamos a lo primero que sale de la boca de Moisés con la renovación del convenio, dice: estas son las cosas que Adonai mandó que sean hechas. Y lo primero está hablando del Shabbat, familia. Está hablando del día de reposo. Miren cómo el Eterno está en este momento dándole importancia. Y esto, porque esto tenemos que tener en claro, familia, que cuando en este caso se habla primero del Shabbat, esto quiere decir que es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que empieza hablando de Shabbat y cómo terminó en el capítulo 31, hablando de que cuando terminó de dar las instrucciones de crear el Eterno su espacio sagrado, ese proceso de creación lo terminó con el Shabbat. Vamos al capítulo 31, versículo 12, para tener en mente y repasar esto, porque es algo importante, familia, y algo que no nos podemos olvidar. Así que vamos al capítulo 31, versículo 12 en adelante. Dice: habló además Adonai a Moisés diciendo, y esto ya recuerden, una vez que el Eterno terminó de crear, después de darle esto, es un precedente que lo marcamos en el estudio pasado, familia. Los invito a que lo vean, que ya está disponible en YouTube. Entonces le dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Adonai, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. La instrucción que está dando Moisés no difiere mucho al cómo el Eterno culmina con las instrucciones del tabernáculo. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para mí señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces vemos que
podemos entender que el Shabbat viene a ser el broche de oro de la creación. Porque marcamos también el precedente que esto estaba relacionado con el proceso creativo que el Eterno tuvo en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Entonces, vemos como ahora, en el capítulo 35, inicia ahora las instrucciones de construcción ¿con qué? Con el día de reposo. Y el mandamiento justamente es el versículo 3. El versículo 3 es el mandamiento que dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Bien, porque lo que vimos antes, lo que dice: 6 días trabajarás, el séptimo día de reposo, para Jehová, cualquiera que en él trabaje. Eso ya vimos estos mandamientos en porciones anteriores que pudimos profundizar en estos mandamientos un poquito más. Hoy vamos a profundizar en este momento y seguir profundizando porque hay mucho para aprender en este capítulo 35. Vamos a ver el mandamiento de no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El mandamiento, Éxodo capítulo 35, versículo 3, es un mandamiento. Es el mandamiento 114 de los 613 mandamientos que el Eterno le ha dado y nos ha dado como pueblo. Bien, este mandamiento, en este caso, la explicación aplica para el Beit Din, para digamos, el Sanedrín, la Corte Suprema. Pero esto no quiere decir que esté permitido hacer fuego o prender un fuego en nuestras moradas. O sea, esto es una interpretación un poco más profunda al solo hecho de lo que es al modo literal. Sabemos que en Shabbat no se puede encender fuego, no se puede cocinar, es parte del mandamiento, es parte de lo que el Eterno nos ha ordenado para santificar el día. ¿Y por qué? Porque es para que no perdamos tiempo. Recuerden que hoy es fácil hacer fuego, prender una cocina, es algo sencillo, no lleva un trabajo. En el momento en que fue dado el mandamiento, sí. Pero esto no quita la esencia del mandamiento de no encender fuego. Debemos esforzarnos y evitar de estar encendiendo fuego. ¿Por qué? Porque el mandamiento es claro y no nos dice si es porque voy a buscar leña y prendo o si es fuego de leña. No, dice fuego. Además de eso, esto tiene una interpretación legal que también va un poco más allá del hecho del literal de prender fuego. Este mandamiento, aquí los sabios, el Beit Din, esto es algo que aplica hacia el Beit Din y la esencia del mandamiento está prohibido para el Beit Din, o sea, para digamos, el Sanedrín o la Corte Suprema, que lleve a cabo juicios en día de Shabbat. La perspectiva del mandamiento. Hashem le presenta al hombre el don de Shabbat como un día de descanso y de su deseo de que él regaló se extiende incluso a aquellos que han actuado en contra de su voluntad. O sea, miren la perspectiva del mandamiento. O sea, el Shabbat no solo va a afectar a los que, digamos, caminan rectamente, sino que es algo también que tiene que impactar en la vida de aquellos que no están en convenio, pero también aquellos que han cometido un error. En este caso está hablando de aquellos que tienen que ir a tribunales, que tienen que ser juzgados, ¿bien? Entonces vemos que el Shabbat es algo tan importante para el Eterno, que vemos que el Eterno le está dando la posibilidad a que todos puedan estar de alguna forma guardando y santificando este día, que no haya excusas. Tampoco hay excusas para el Sanedrín que no haga, digamos, por ejemplo, que no, tenemos este caso importante y hay que juzgarlo en Shabbat. Entonces, esto hace que haya un trato justo, familia. Hay un trato justo entre todos, ¿bien? Entonces, la perspectiva es que la persona, el Beit Din, no juzgue en el día de Shabbat porque es un regalo que el Eterno nos ha dado. Y es un regalo que también se extiende a aquellos que han actuado de forma o han actuado en contra de su voluntad o de forma que han transgredido los mandamientos. Igual esto aplica para alguien que, ahora vamos a entender por qué también cuando dice el mandamiento de Shabbat, que uno no puede comprar ni vender,
Porque si yo voy a comprar y la persona a quien le compro está o está vendiendo y yo le estoy comprando y estoy haciéndole trabajar, uno, estoy yo transgrediendo el mandamiento, pero también estoy haciendo a alguien que está fuera del convenio, no sea parte de este tiempo. Recuerden que el Eterno lo que más quiere es que todo el mundo sea parte de este tiempo, de que todo el mundo pueda, la humanidad pueda entrar en convenios. Recuerden que este es el proceso de la nueva creación, en donde el Eterno que quiere retornar todo como al principio. Que toda la humanidad pueda disfrutar de sus bondades, de la bendición de estar con el Eterno y caminar con el Eterno. Y por eso podemos decir que el tabernáculo se convirtió para Israel en ese microcosmos, en el desierto del Edén. Y así va a ser el templo y lo va a ser para nosotros, familia. Es un microcosmo del Edén. Y por eso la importancia de que en la perspectiva de este mandamiento, se le da la importancia de que todos puedan disfrutar de este regalo. Aunque podemos profanar el Shabbat para salvar la vida humana, miren, y aquí esto es algo que en lo personal, y ya lo voy a ampliar un poquito más, para mí esto es una línea muy, muy delgada. Dice, aunque podemos profanar el Shabbat para salvar la vida humana, sin embargo, cuando se trata de quitar una vida humana, la observancia del Shabbat la observación del Shabbat tiene prioridad. Bien, o sea, en el caso de un tribunal, recuerden que en la antigüedad no existían cárceles como existían hoy o como existen hoy. Entonces, el juzgado iba a determinar vida o muerte. Era simple. No había que condena por tantos años de prisión. No. Era vida o muerte. Entonces, se le prohíbe. ¿Por qué? Porque el Shabbat tiene en su esencia es vida, es darnos vida. Es el tiempo en que tenemos para conectarnos con el Eterno y llenar nuestra alma, alimentar nuestra alma y tener vida. Por eso los sabios dicen, está prohibido en Shabbat quitar la vida, pero dice que podemos salvar una vida en Shabbat. Sí, y esta es una línea muy delgada y esto va a ser lo que nos va a determinar el enfoque de este estudio, familia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la motivación de mi corazón, esta línea, yo voy a saber distinguir cuándo esta línea se puede cruzar o no se puede cruzar. ¿Por qué? Porque esto abre a la posibilidad de que, porque si en el Shabbat se puede romper porque es para preservar la vida. Y si yo, por ejemplo, tengo que tomar medicamentos de por vida, porque es más, mi vida depende de esos medicamentos, pero yo ya los tengo recetados. Y ya esos medicamentos yo sé que todo el tiempo, todos los días los tengo que tomar. Entonces yo puedo justificarme, no, en el Shabbat, si me quedo en el Shabbat sin, voy y compro. Total, es por mi vida. Ojo, familia. Hay cosas que nosotros podemos manejar y podemos corregir. Esto es, cuando hablan los sabios de que podemos salvar una vida, es en un caso de emergencia supremo. Supongamos que estamos en la congregación y Dios no lo quiera, pasa algo. Hay un accidente, está permitido que demos asistencia médica, que podamos hacer algo para salvar la vida de esa persona que se accidentó. O tuvo un problema de salud dentro de la congregación y esto está por fuera de las manos o está por fuera de lo que podíamos estar calculando que sucediera. Pero si yo sé que mi vida depende de medicamentos, no voy a esperar hasta el último día para ir y comprar esos medicamentos. Tengo el viernes, el jueves, el miércoles para aprovisionarme y el Shabbat, el sábado, el día de reposo, tener esos medicamentos conmigo. Esto es un ejemplo, familia. O sea, esto no es para justificarnos de que hago o no hago, sino que miren, esta línea es tan delgada que va a demostrar en realidad qué hay en nuestro corazón, qué hay en el corazón de Israel, qué hay en nuestro corazón. Entonces, esta es la línea muy delgada, esta es una línea muy delgada para mí y es más, familia. El hecho de superponer la vida y algo que he entendido y cada vez que estudio los mandamientos, veo que hay una línea muy delgada entre lo que yo quiero hacer, como lo quiero hacer, a lo que el Eterno quiere que hagamos, familia. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas hemos descubierto y hemos aprendido de que a través de las pruebas está puesta a prueba nuestra fe, nuestra obediencia. Entonces, muchas veces de salvar la vida es
Profanar o romper un mandamiento por salvar la vida es una línea tan delgada, familia, que puede dejar expuesto mi corazón. Si realmente yo estoy, y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, familia, no sé si han leído el libro de Macabeos. El libro de Macabeos, ellos estaban su vida en juego, familia. Y los griegos les decían, comen cerdo o se mueren. ¿Y qué hicieron los macabeos? No se justificaron y ellos tomaron la decisión, no comemos, preferimos morir antes que romper un mandamiento, de transgredir el pacto que el Eterno nos ha dado. Ven, familia, es una línea muy delgada esto de salvar una vida humana, de poder pasar el sobrepasar un mandamiento o no hacer un mandamiento por salvar una vida. Tiene que ser algo que sea en el momento, algo que imprevisto, algo que no lo teníamos en cuenta. Entonces ahí sí vale la pena romper un mandamiento. Pero hay veces que vamos a ser puestos a prueba, familia, como fueron puestos a prueba los macabeos. ¿Alimento había? Sí, habían otras cosas para comer. Quizás no podían comer cordero, vaca, pero podían comer otras cosas. Pero los griegos los tentaron, los pusieron a prueba. Y fue el Eterno que los permitió. Y les dijeron, ¿comen cerdo o mueren? Y los macabeos dijeron, vamos y morimos. Tomamos la decisión de morir. Y vemos cómo el Eterno respaldó a los macabeos. Y una familia pudo derrocar a un imperio, familia. Y volver a tomar el templo, reedificarlo, volverlo a consagrar. Miren, familia, cómo el Eterno muchas veces permite situaciones en que muchas veces podemos decir, uy, no tengo que comer, uy, me como un sanguchito y tiene jamón y queso. Porque, ay, me muero de hambre. Familia, ¿es de vida o muerte? No. Como otra cosa, o espero y llego a mi casa y sé que puedo comer lo que hay en mi casa. Es algo muy delgado, familia. Y este es el enfoque que le vamos a dar a este estudio, familia. El corazón. Descubrir nuestro corazón. Miren lo que dice Hazal. Miren lo que dice. En adición, Hazal aprende de este pasuk que la razón por la que la Torá destaca este trabajo prohibido, encender un fuego entre los demás, es para enseñarnos que incluso si uno realiza varios trabajos prohibidos en Shabbat en un periodo de olvido, y esto ténganlo en mente, familia, porque esto hace conexión con la porción que viene, porque la porción que viene vamos a ver el sistema de ofrenda, familia, ¿bien? En periodo de olvido, está obligado a traer una ofrenda por el pecado de cada trabajo prohibido por separado. Miren, familia, el encender fuego se consideraba un trabajo. La esencia es la misma. No hay que encender fuego. Y miren cómo todo esto va a determinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando veamos el sistema de ofrenda nos vamos a dar cuenta que cuando una persona comete un error, como por este caso que dice Hazal, dice que por un olvido, porque ay, me olvidé que era Shabbat y enciendo un fuego, o me voy a trabajar. Listo, reconozco que me equivoqué, lo hice sin querer, por olvido, presento una ofrenda. Obviamente eso, al presentar mi ofrenda, vamos a ver que el propósito de la ofrenda que es la restauración, la restitución delante del Eterno. El Eterno acepta esa ofrenda, pero esto no quiere decir que yo lo voy a hacer continuamente a esto. Una vez se va a permitir. Dos, no. Ya se considera rebelión. Ya la tercera, directamente, es ser cortado, familia. Miren lo interesante y cómo este mandamiento nos va a reflejar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al yo decir me olvidé, quizás la primera es creíble. La segunda ya no es creíble, familia. Decir que me olvidé que era Shabbat y transgredí un mandamiento. O poner una falsa excusa que es por vida, pero cuando eran cosas que yo ya tenía programado, son cosas que yo ya sé que tengo que cubrir antes de Shabbat. Y esto mide nuestro corazón, familia. Y este es el enfoque que le vamos a dar a lo que es el estudio del capítulo 35, familia. Pero antes,
quiero que volvamos a la Biblia. Ya ahora entendimos el mandamiento. Vemos que el mandamiento, y este mandamiento en particular veo que nos permite ver la función del mandamiento. ¿Cuál es la función del mandamiento? Familia, confrontarnos a nosotros mismos. Confrontarnos a nosotros mismos con nuestro corazón. Ponernos un espejo delante de nosotros y mostrarnos qué cosas tenemos que corregir. Ahora va a estar en mí qué voy a hacer. Si voy a tomarme el tiempo de corregir o cerrar mis ojos y dar la vuelta y seguir desarreglado como estoy. Esa es la función del mandamiento. Es como un espejo. Me muestra quién soy yo delante del Eterno. ¿Qué hay en mi corazón? Y eso vemos que va a suceder con Israel una y otra vez, familia. Y esta no va a ser la excepción. Aquí en este capítulo 35 vamos a ver cómo también de nuevo queda expuesto el corazón de Israel. Queda expuesto nuestros corazones de nuevo adelante del Eterno. Ya vimos con el becerro de oro que quedó expuesto el corazón de Israel y de Aarón. Hoy vamos a ver cómo de nuevo el Eterno vuelve a probar a su pueblo, en donde queda expuesto el corazón del pueblo y también va a quedar expuesto nuestro corazón, familia. Así que vamos a leer, antes de continuar, me gustaría que vayamos al capítulo 35 y vamos a leer del versículo 10 al 19. ¿Por qué? Porque también esto es bien importante a la hora de hablar del corazón que tenemos que tener a la hora de acercarnos al Eterno, de hacer las cosas para el Eterno. Miren lo que dice en el capítulo 35 del versículo 10 al 9. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Adonai ha mandado. Aquí vemos que después da una instrucción y acá dice el Eterno que todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Adonai ha mandado. El tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus corchetes, sus tablas, sus varas, sus columnas, sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero de alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar de holocaustos, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con sus bases, las cortinas del atrio y sus columnas y sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, y las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Miren, familia, y esto también va a reflejar nuestro corazón, es cuando nos ponemos al servicio del Eterno. Y aquí mire, el Eterno está dando la instrucción de que de levantar el tabernáculo, de poner ahora en marcha el tamid, perdón, el modelo. Va a poner el modelo en marcha, ahora va a poner en práctica, va a poner en obra ese modelo, ese plano que le dio a Moisés. Ahora es el momento en el que Israel tiene la oportunidad de poner manos a la obra y levantar este santuario para el Eterno. Y miren lo interesante que aquí está hablando, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará las cosas que Adonai ha mandado. No va a hacer lo que quiere, sino que lo va a hacer como ha mandado. Y tiene que haber un corazón dispuesto a obedecer al Eterno. Y vamos a ver que el Eterno escoge a dos varones para que tengan a cargo la construcción del tabernáculo. Y después también nos menciona de que va a haber más personas ayudándolos, mujeres haciendo lo que era la costura, armando, hilando los hilos para construir los paroquetes, lo que son los velos. Y hombres trabajando, artesanos trabajando. Pero miren, tenían que tener un corazón dispuesto. Y aquí esto me hace pensar, familia, si muchos de nosotros sabemos cuál es nuestro propósito, cuál es el don que el Eterno nos ha regalado.
¿Por qué? Porque el Eterno a todos nos ha dado un don, algo que podemos nosotros usar a favor de, en este caso, la construcción del santuario. Familia, es algo que tenemos que meditar. Yo los invito a que mediten. Y la forma de saberlo, familia, es estudiando, conociendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos me van a poner, como les decía en un principio, frente a un espejo. Y me va a permitir ver cuáles son mis dones, mis facultades, cuáles son el propósito que el Eterno me ha dado. Y la forma es que estudiemos, familia. Que empecemos a estudiar y el Eterno va a empezar a revelarnos cuál es nuestro propósito. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto a poner, como dice aquí, poner estos dones, estas herramientas que el Eterno nos puede dar para poder favorecer o ayudar al crecimiento de extender la palabra del Rey. Tiene que tener un corazón adecuado, una intención de corazón adecuada. Tenemos que tener el corazón de forma adecuada, el por qué yo lo quiero hacer. ¿Quiero traer honor al Eterno o quiero llenarme yo de honor? Y son estas cosas que ahora, y miren, y esto tenemos que estar dispuestos a cuando nosotros conocemos el propósito que el Eterno nos ha dado, la función que nos ha dado dentro del reino. Y ese don, ese regalo, porque don significa regalo, que nos ha dado de poder hacer algo, de tener las capacidades de hacer algo, de hacerlo conforme a lo que Él ha mandado. Y por eso estamos estudiando los mandamientos, familia. Primero para conocernos y para conocer cuál es la voluntad del Padre. Y lo que hagamos y el don que haya puesto en nosotros, hacerlo conforme a lo que el Eterno ha mandado. Entonces, ahora podemos ver esto y esto va con este tema de conocer nuestro corazón. Porque si yo conozco mi corazón, va a ser más fácil de poder conocer cuál es mi propósito, mi función, y reconocer que lo que sé hacer ha sido el Eterno que me lo ha dado. Ha sido un regalo que el Eterno me lo ha dado. Si yo soy muy bueno en la cocina es porque el Eterno me lo ha dado. Si yo soy muy bueno adorando, cantando, es porque el Eterno me ha dado esas virtudes. Si yo soy una persona que tengo la virtud de poder llegar y hablar con cualquier persona y comentarle y abrir mi corazón con respecto a la Torá y a los mandamientos, ha dado ese don de ser evangelista. Pero la motivación de nuestro corazón tiene que ser ¿para quién hago las cosas? Y si estoy dispuesto a obedecer al Eterno y hacer las cosas como Él manda. Y miren qué desafío era para estos artesanos, que ellos no habían visto el modelo, sino que ellos tenían que guiarse por lo que Moisés les decía. Y tratar de entender, miren familia, en mi caso, yo he sido carpintero. Tuvimos una carpintería, hacíamos muebles a medida. Imagínense lo complicado que era cuando un cliente venía y te decía, mira, yo quiero este mueblecito de este tamaño, que vaya de acá a allá, de esta altura, con una puertita acá y un cajoncito allá, y uno como no tenés un modelito, y tener que traducir esa idea a que el cliente quede conforme con el trabajo. Imagínense ahora cuando Moisés estaba trasladando algo. Acuérdense que Moisés estaba viendo el tabernáculo, el templo celestial, en la eternidad. Majestuoso era. Si en la tierra hemos podido ver a través de la app nomás, de verlo, de decir, wow, eso en un momento estuvo en pie. Y anhelamos que próximamente esté de pie nuevamente. Y imagínense ahora Moisés tratando de hacer entender todo lo que vio, de acuerdo a los materiales que se podían conseguir en la tierra y que estos artesanos siguieran las instrucciones y las medidas correctas. ¡Wow! Esto realmente tiene que ser obra del Espíritu Santo. Hacer que Moisés pueda transmitir el mensaje, transmitir las instrucciones de construcción y que los artesanos puedan entenderlo y hacer conforme al modelo. Y sabemos que cuando leemos ya al finalizar esta porción, vemos que el Eterno aprueba la construcción del tabernáculo cuando su presencia desciende. Le da el visto bueno y dice, ok, levantaron un santuario para mí de acuerdo al modelo. Por eso su presencia puede llegar. Es su casa, recuerden, es su morada.
Entonces imagínense ahora la situación y lo que los artesanos tienen que tener en su corazón, ese corazón dispuesto a decir, voy a hacer tal cual me ordena Moisés. Porque esta instrucción no viene de Moisés, viene de más arriba. No puede decir el artesano que tallaba la madera, decir, no, pero a mí me gusta, en vez de poner una florcita, voy a poner un adornito X. No, era si decía la instrucción, hay que poner una flor de almendro, había que tallar una flor de almendro. No podía decir el artesano, pero no, es más linda la rosa, voy a tallar una rosa. No. Miren la disposición de corazón de ese artesano, de ser una persona obediente y decir y seguir el plano. Y miren, esto estamos hablando de una relación entre el Eterno y nosotros. Imagínense ahora entre personas. Alguien que trabaja en la construcción, alguien que hace un trabajo de artesanía y le encarga un trabajo a medida. Pero no, a mí me parece que hay que hacerlo más grande. ¿Qué va a suceder? Pierdo el trabajo, familia. Así mismo sucede con el Eterno. Sucede como, imagínense la situación de estos artesanos y la situación de Moisés, de tratar de hacer entender. Entonces ahora vemos y estamos conociendo el corazón de los que están trabajando al servicio de la construcción del tabernáculo. Están poniendo todos sus dones, todas sus capacidades, quizás hasta sus herramientas a disposición para trabajar en la obra del Eterno. Y vemos el corazón que hay que tener, es un corazón dispuesto a obedecer, un corazón dispuesto a ser sensible a la voluntad del Padre. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Entrenándonos, como en el gimnasio, familia, entrenándonos duro al estudiar los mandamientos y poniéndolos por obra. Entonces ya ahora vimos el corazón que tenían los artesanos y la disposición que tenían que tener ellos a la hora de construir, que tenían que seguir el modelo, no podían ellos de hacer de acuerdo a su voluntad. Ahora tenemos que ver también la disposición o el corazón del pueblo. Ahora ya analizamos los que trabajaron, pusieron mano a la obra. No fue todo el pueblo, fue un grupo pequeño, en donde estaba comandado por 2 personas en particular, y que ellos estaban a cargo de la construcción, y eran los que estaban a cargo de que rendir cuentas a Moisés de lo que recibieron y de lo que hicieron. Entonces, ahora vamos a conocer, y esto es algo que nos va a permitir conocer también cuál es nuestro corazón, a conocer el corazón del pueblo a la hora de levantar el santuario. Entonces, vamos a volver, al capítulo 35, pero vamos a regresar al capítulo 4, versículo 4 al versículo 9. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá vamos a empezar a ver el corazón del pueblo. Vamos a leerlo y vamos a tratar de analizar qué había en el pueblo en este momento, en este preciso momento en que Moisés les da la instrucción. Primero, ya vimos cómo los probó con el día de Shabbat. No es que los probó, sino que les da la instrucción de vuelta, les recuerda. Y y vemos que el mandamiento, la interpretación del mandamiento está midiendo nuestros corazones. Ahora, vamos a ver qué menciona aquí. Dice, versículo 4, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Adonai. Todo generoso de corazón la traerá a Adonai. Y esto, familia, tengan presente esta frase. Todo generoso de corazón la traerá a Adonai. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de carnero tañida de rojo, piel de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora uno dice, wow, ¿de dónde va a sacar Israel todo esto si están en el desierto? Recuerden que lo vimos en el estudio pasado. Recuerden que cuando sale de Egipto, Israel no sale con las manos vacías. El Eterno los prospera, salen en abundancia. Dice que hasta el punto de que vaciaron a los egipcios. Y traían oro, plata, todo lo que el Eterno le está pidiendo es
todo lo que ellos habían podido sacar de Egipto. ¿El Eterno les está pidiendo algo que no le pueden dar? No, le está pidiendo lo que ellos pueden darle. Y que son cosas que, si analizamos, son cosas que el Eterno les dio de provisión al pueblo. Y miren ahora la función. Y esto tiene que hacernos un pequeño recordatorio de lo que había sucedido con el becerro de oro. El Eterno ahora sabemos por qué los prosperó. ¿Por qué los sacó con manos llenas de Egipto? ¿Para qué? Con el objetivo de que puedan levantar un santuario para Él. ¿Y qué pasó con el pueblo? Vimos que todavía en el corazón del pueblo había ¿qué? Conexiones, había un sincretismo con la mentalidad egipcia, y lo primero que hicieron es dejar a un lado a su líder y levantar un ídolo, según dicen, para hacer fiesta a Adonai. Entonces, miren por qué ahora hace y recalca Moisés: todo generoso de corazón traerá a Adonai y todo lo que pide. Primero oro, plata, bronce y azul. Y esto tiene un porqué, familia. Y ya vamos a ver por qué. Primero es oro, plata, bronce y el resto de los materiales. Pero aquí estamos viendo que esta instrucción es la misma que el Eterno le dio a Moisés en el capítulo 25. Vamos a ver en el capítulo 25. Capítulo 25, versículo 1 al 7, habla sobre lo mismo. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diera de su voluntad. Miren, aquí nos está dando otra perspectiva, que es una ofrenda que voluntaria. Por eso Moisés dice: aquel generoso de corazón, aquel que le vaya a dar de corazón. Y la voluntad tiene que ver, y miren acá, dice también de voluntad, de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, y vuelvo a mencionar lo mismo. Pero miren, la instrucción que Moisés recibe también es, y la condición para que el Eterno tome esa ofrenda en cuenta, tiene que ser una ofrenda de corazón y voluntaria. Volvamos al capítulo 35. Entonces, vemos ahora la importancia de nuestro corazón. Y acá es la pregunta: ¿y por qué voluntaria? Porque también anteriormente vimos que el Eterno pidió, al momento de hacer el conteo o de hacer el censo de los varones mayores de 20 años, para hacer el censo pidió una contribución adicional de 20 ciclos de plata para la construcción o el mantenimiento del tabernáculo. ¿Por qué el Eterno dice ahora una ofrenda voluntaria? ¿Por qué? Porque lo voluntario refleja nuestro corazón. Refleja el por qué lo estoy haciendo. Refleja si realmente yo voy a contribuir, en este caso, a levantar el santuario de mi rey. Y esto tiene que ver y está reflejado con el corazón, familia. Está reflejado con el corazón, y esto nos tiene que hacer un poquito, como les decía anteriormente, conexión con el becerro de oro. ¿Qué había en los corazones? Ahora vemos que hay un cambio de actitud en Israel. ¿Por qué? Porque anteriormente dispusieron del oro que era del Eterno, que el Eterno les había dado. Dispusieron de ese oro para hacer un ídolo. Ahora están disponiendo del oro para hacer una ofrenda voluntaria y levantar el santuario para el Eterno. ¿Qué está pasando aquí entonces? Aquí hay un cambio de actitud entre el Israel del becerro de oro y el Israel. Es el mismo, pero hay algo que sucedió en el medio. Y eso que sucedió en el medio es básicamente que ellos se dieron cuenta y pudieron ver que ellos habían desafiado la autoridad del Eterno y que el Eterno estaba en su derecho de hacerlos desaparecer. Pero por la intercesión de Moisés muchos reaccionaron. Es más, ellos vieron cómo el Eterno ejecutó juicio por la transgresión legal de un mandamiento. Lo pudieron ver dentro del campamento. Vamos a Éxodo capítulo 35 y vamos a leer del versículo 20 al 29 para tener más en claro este punto. Dice, ¿por qué? Porque aquí vamos a marcar este cambio de actitud de Israel. No es el mismo Israel que levantó el becerro de oro, y siendo el mismo. Pero como les decía, en el medio pasó esto, que ellos vieron el juicio. Miren, y esto es increíble porque Israel vio cómo el Eterno los libró de la mano de Faraón.
cómo hizo grandes prodigios el Eterno, abrió el mar y todo eso, y vimos que hasta este momento Israel siempre se quejó, siempre reclamó, hasta el punto que descartó a su líder y dijo, no sé qué le habrá pasado, levantamos un ídolo, y salió este becerro de oro. Y todos contribuyeron, no sé si todos, pero mínimamente 3.000 personas contribuyeron para ese becerro de oro. Entonces, ven después cómo se rompe el pacto, lo cual ellos quedan, digamos, descubiertos, quedan sin protección del pacto, porque ellos habían transgredido el mandamiento. Ellos habían transgredido el pacto, y no era porque Dios lo quiso romper, sino que fue el pueblo quien lo rompe. Por eso ahora Moisés tuvo que interceder, y vieron cómo se emitió el juicio. Y esto trajo caos al campamento. Y ahora miren cómo el pueblo está dispuesto a cambiar de actitud. Vamos a leer del capítulo 35 del versículo 20 al 29. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Adonai para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todas presentaban ofrenda de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Adonai. Wow, tengamos en mente esto, familia. Dice que todos presentaron ofrenda de oro para Adonai. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de carneros teñidos de rojo o pieles de tejón, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Adonai la ofrenda. Y todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Adonai la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón, miren, wow, vemos que también las mujeres de Israel tuvieron parte en la construcción. O sea, no fueron solo dos personas, Bezaleel y Aholiba, no eran los únicos que pusieron mano a la obra. Ellos fueron los encargados de rendir cuentas después, delante de Moisés, de lo que recibieron y qué hicieron con eso. Y fueron los que supervisaron la obra de los artesanos, de las mujeres que estaban, miren lo que hacían las mujeres. Además, todas las mujeres sabias de corazón. Condición, ¿sabias de qué? De corazón. Miren cuántas veces se nos está hablando del corazón solamente en el capítulo 35. Hilando con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres miro otra vez, miren, vamos acá, corazón, cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilar pelo de cabra, lo hicieron. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes del efod y del pectoral. ¿Quiénes son estos príncipes? Los líderes de cada familia, los líderes de cada una de las 12 tribus de Israel. Cada uno trajo una piedra de ónice o piedras preciosas, podríamos decirlo. ¿Para qué? Para el efod y el pectoral. Y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, otra vez que dice aquí familia, corazón voluntario, para traer para toda la obra que Adonai había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrendas voluntarias a Adonai. Vemos entonces que no fueron solo Bezaleel y Aholiba quienes pusieron mano a la obra. Ellos fueron los encargados, los supervisores, quienes tuvieron el desafío de transmitir. Y esto es una cuestión de orden, familia. Moisés vino, habló con Bezaleel y con Aholiba, y él les dio las instrucciones.
a Oliab, con Bezaleel y a Oliab, le da las instrucciones y son Bezaleel y Aholiab quienes tienen que bajar las instrucciones hacia los demás artesanos, hacia las mujeres que están hilando, hacia los hombres que están trayendo las ofrendas, hacia los hombres que están trabajando también en la construcción del tabernáculo. ¿Y cuál es la condición? De tener un corazón voluntario, de hacer las cosas para el Eterno sin el ánimo de recibir algo a cambio. No me estoy refiriendo a pago, a algo de dinero, sino honor o atribuirme, sí, honores que no me corresponden. Es algo que el Eterno, miren cómo en esta porción, cuántas veces viene hablándonos del corazón. Aquí hemos visto solamente 3, entre el versículo 24 y el versículo 29, 3 veces habla de corazón voluntario. Y anteriormente también habla de que tenían que traer con corazón, con una ofrenda voluntaria de corazón. Ahora vemos que aquí hay un cambio de actitud. Y ahora la pregunta es, ¿por qué este cambio de actitud en Israel? ¿Por qué ahora están dispuestos a traer? Dicen que todo el mundo trajo. Y dice, miren cómo dice en el versículo 22. Y todos presentaron ofrenda de oro a Adonai. ¿Por qué este cambio de actitud? ¿Por qué ahora todos están dispuestos a poner manos a la obra al tabernáculo? Vamos a ir al capítulo 36 y vamos a leer del versículo 2 al 7. Y vamos a entender este cambio de actitud. ¿Cuál es la actitud que ahora tiene Israel? Dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón. Miren, no solamente Moisés llamó a estos 2 encargados, sino que miren, aquí también dice que habían otros varones sabios de corazón que estaban ayudando, en cuyos corazones habían otra vez, cuyo corazón había puesto a Adonai sabiduría. Todo hombre aquí en su corazón otra vez lo movía a venir a la obra para trabajar en ella. No había intereses. ¿Qué es lo que movía a la persona a trabajar en la obra del Eterno? Su disposición en su corazón. Hay un cambio de actitud aquí, familia. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda. Miren, el pueblo seguía trayendo ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Adonai ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Wow, familia, miren este cambio de actitud en Israel. Ahora todo el mundo estaba ofreciendo, todo el pueblo estaba trayendo de su corazón, y voy a ponerlo entre comillas, familia, todo lo que tenían, todo lo que podían ofrecer para toda mañana, todas las mañanas, hasta el punto que dijeron, ya, basta, no traigan más, por favor. Entonces vemos que hay un cambio de actitud, y este cambio de actitud se inclina hacia el agradecimiento. Están siendo agradecidos, están reconociendo gratitud delante del Eterno. Porque da a entender esto que entonces Israel por fin entiende de que quién es el Eterno. ¿Quién fue el que los sacó con mano fuerte de Egipto? Y los trajo a este punto, y como ellos vieron el juicio divino por transgredir el mandamiento, porque ellos fueron los culpables, no fue el Eterno, fueron ellos que decidieron hacer algo que no correspondía. Y vieron esa misericordia y ese perdón, entonces ven como el Eterno los perdona, y entonces ellos dicen, gracias mi rey, y traen todos, y recuerden lo que habíamos leído, todos trajeron oros, el que tenía azul traía azul, el que traía madera, madera, el que tenía lo que tuvieran, lo ponían al servicio del santuario. Pero siempre está esto del corazón. Y ahora es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta gratitud al Eterno?
Porque recuerden cómo terminamos la porción pasada, familia. La porción pasada terminaba con una renovación de convenio. Ellos han entendido que rompieron el pacto y ahora el Eterno les ha extendido una posibilidad de volver a estar en pacto, de renovar ese pacto. Miren, familia, y esto tiene mucho sentido porque esto también nos va a permitir entender cuando Jeremías habla del nuevo pacto. Y esto nos marca un precedente que cuando se está hablando de nuevo pacto en la Biblia, no es algo que se deseche el viejo y hay uno nuevo, que es nuestra mentalidad grecorromana o mentalidad de Occidente, de que cuando algo es viejo lo tiramos a la basura y hacemos algo nuevo o traemos algo nuevo. En el antiguo Medio Oriente, los pactos eran renovados, o sea que las cláusulas y condiciones eran las mismas. Y este es el punto, familia, que vamos a ver aquí en esta renovación de convenio. Vemos el mismo pacto que el Eterno hizo con su pueblo en el monte Sinaí, que el pueblo no quiso escuchar y que lo hizo a través de Moisés como el intermediario. Y el pueblo después lo quiebra con el becerro de oro. Es el pacto, este pacto roto es el mismo que se está renovando ahora. Pero ahora miren el cambio de actitud que hay entre el primer pacto y este segundo pacto que es renovado. En el primer pacto vemos a un pueblo que todavía demuestra sincretismo. Porque cuando le dicen a Moisés, no, ve tú y habla tú con el Eterno, porque si nosotros seguimos escuchando de cierto, moriremos. Porque eso estaba relacionado con el antiguo Medio Oriente y la percepción de la cosmovisión. Y termina el resultado de eso, termina en caos. Y que rompen el convenio con el Eterno. Y ahora, a través de la misericordia de nuestro Rey, el Eterno dice, ok, vamos ahora a empezar de nuevo, pero vamos a empezar de acuerdo a lo que yo les ordeno. Y esto mismo es lo que habla Jeremías capítulo 31. Vamos a Jeremías capítulo 31 para que podamos hacer memoria de todo esto, porque esta va a ser la motivación por la cual Israel está en este momento, en este cambio de actitud con respecto al Eterno, con respecto al primer pacto. Miren qué diferencia, qué gran diferencia que hay. Vamos a Jeremías capítulo 31. Capítulo 31 y vamos a leer los versículos 24 al 31. Vamos a leer del 27. Mejor vamos a leer del 24. Y dice, y ahí habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades laborales, y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Wow, podemos hacer una conexión porque ¿cómo salió Israel de Egipto? Salió con las manos llenas. Salieron satisfechos. En esto me desperté y vi, dice Jeremías, y mi sueño me fue agradable. Miren lo que dice el versículo 17. Aquí vienen días, dice Adonai, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de la simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Adonai. Wow. Y esto es un poquito también haciendo memoria de estas proezas que el Eterno hizo con Israel sacándolos de Egipto. En aquellos días, no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Wow. Y esto es algo que vimos que sucedió en el becerro de oro. Los dientes de los hombres que comieron las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, ellos padecerán el caos, básicamente. 31. Aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto. Y aquí, cuando dice nuevo pacto, en hebreo es la palabra hadash, que tiene que ver con renovación. Bien. En la casa de Israel, con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Y cómo lo invalidaron? Haciendo el becerro de oro, aunque fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y recuerden que aquí, casa de Israel, el reino se había dividido en dos. Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y casa de Israel, el reino del norte, fue esparcido por todas las naciones y hasta el día de hoy no ha retornado al pacto. No ha retornado a la tierra, perdón. Estamos retornando el pacto, pero no hemos retornado aún a la tierra. Entonces dice, invalidaron mi pacto, aunque fui marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de que aquellos días, dice Adonai, daré mi ley, o sea, su Torah, en sus mentes, y les escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, desde ellos hasta el más grande. Dice Adonai, porque porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Wow, familia, miren lo que en la mentalidad de un hebreo representa un nuevo pacto. No quiere decir que se desechó el primero, sino que se ha renovado el primero, en donde las condiciones siguen siendo la misma. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Jeremías dice, daré mi ley en su mente, o sea, está hablando de los mandamientos, el primer pacto los va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón, familia. Pero aún no ha llegado este tiempo en que vamos a decirle a nuestros hermanos, conoce al Eterno. ¿Por qué? Porque todavía casa de Israel, mejor dicho, las 12 tribus de Israel todavía no se han reunido en la tierra, no han sido restauradas. Israel no ha sido restaurado al 100%, familia. Esta profecía de Jeremías es para el tiempo futuro y que hace eco en el libro de Mateos cuando Yeshua habla que Él es el nuevo pacto. Sí, porque a través de Él nosotros tenemos la bendición ahora de ingresar a este pacto, de ahora poder nosotros acercarnos, algo muy similar de lo que está sucediendo en este preciso momento con Israel en el desierto. Ahora, a través de Moisés, ellos tienen la bendición de poder entrar en este nuevo pacto y empezar a rectificar, a hacer tikkun de lo que ellos habían cometido como error, que fue adorar a un ídolo, que trajo caos al campamento, en donde despertaron a ira no solo a Moisés, sino que al Eterno. Entonces ahora vemos cómo a través de Yeshua, y Yeshua toma estas palabras en Mateo capítulo 26, del versículo 27 al 29, Él dice, yo soy, esta es la copa del nuevo pacto, porque Él, a través de Él ahora, Él es quien nos permite ser parte de este pacto, de entrar en convenio con el Eterno, y poder nosotros ahora hacer tikkun, de hacer una rectificación, de rectificar nuestros caminos delante del Padre y prepararnos para poder aprender y poder ahora aprender a cómo presentarnos delante del Rey. Familia, esto lo podemos asociar con esta porción, porque esta porción tiene este principio, este fundamento de mostrarnos a un Israel que hay un cambio, que a través de un intermediario que es Moisés, equivalente a Yeshua, ahora el pueblo puede hacer una rectificación, se puede levantar el santuario y ahora tienen la posibilidad de aprender cómo acercarse en el libro de Levítico capítulo 1, a cómo acercarse al Eterno. Cómo ahora el pueblo puede acercarse. Familia, estamos pasando por el mismo proceso. Esto es algo cíclico, familia. Sí, es algo cíclico. Esto es un patrón cíclico, en donde ahora no es Moisés, sino que es Yeshua quien nos abre la puerta. Por eso Él dice, yo soy la puerta, familia. Porque a través de Él ahora nosotros podemos entrar y ser parte de este convenio, de este nuevo pacto. Igual lo dice en Hebreos capítulo 8, del versículo 6 al 8. Se vuelve a mencionar sobre este nuevo pacto. Y ahora entendemos lo que hay en la mentalidad de los que están escuchando a Yeshua y a los que están escuchando al autor del libro de Hebreos.
cuando hablan del nuevo pacto, que va a llegar un punto en la historia en que el Eterno, como lo hizo con Israel en el desierto, va a renovar ese convenio con nosotros. Pero va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya no va a haber, ya vamos a conocer, ya van a estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Se ha escrito esos mandamientos. Pero ¿de quién depende? De nosotros, familia, de disponer nuestro corazón para que el Eterno lo cambie y nos saque este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, dispuesto a como veníamos aprendiendo, familia, dispuestos a hacer las cosas como el Eterno nos mande. No a como yo quiero hacerlas, no como a mí me parece, no como dice la tradición o como dice mi cultura. No, familia, basta de eso. Se trata ahora de que nosotros empecemos a disponer nuestro corazón y dejar de ser rebeldes y decir, Señor, te entrego mi corazón y quiero hacer tu voluntad. Entonces ahora nos toca ¿qué? Aprender, familia, estudiar, y por eso vamos a hacer tanto hincapié en los mandamientos y tratar de cubrir la mayor cantidad. Y si no cubrimos los mandamientos en este ciclo, seguiremos el ciclo que viene, aprendiendo uno tras otro y aprendiendo aún más. ¿Por qué? Porque el mandamiento va a hacer que este corazón, perdón que se me movió la mesa, este corazón se convierte en un corazón de carne, familia. Y que el Eterno pueda escribir esos mandamientos, para que al final de los tiempos podamos ver la restauración completa de Israel y podamos ver el santuario del Rey. Y que esto también haga que nuestros corazones estén dispuestos a la hora de que se nos dé la orden de decir, a un futuro no muy lejano, es hora de levantar el santuario del Rey. Familia, y esto me hace pensar mucho en eso. Me hace pensar mucho en cómo vamos a disponer nuestros corazones al día que nos digan, es hora de levantar el santuario. Es hora de dar voluntariamente para el santuario. Si hoy tristemente nos cuesta dar muchas veces de forma voluntaria, de reconocer y ser agradecidos con aquellos que nos enseñan, con aquellos que pasan tiempo estudiando y nos facilitan los recursos. No lo digo por mi familia, lo digo por aquellos hermanos que llevan mucho más tiempo y que todos estamos aprendiendo de ellos, familia. De ser recíprocos, de ser voluntarios, de reconocer la función que ellos tienen. Y eso me pone a pensar el día de mañana cuando nos digan, Israel, casa de Israel, es hora de levantar, edificar el templo. Es hora de edificar el santuario para que el Eterno esté entre nosotros nuevamente. Esto me hace pensar mucho, familia. Y ¿saben qué? Hay algo que aprendí estudiando esta porción de los sabios. Que los números reflejan el corazón de Israel. Vamos a analizar esto, vamos a hacer un poco de números, familia, como para concluir la idea. Porque realmente, si se nos están dando números, es, familia, porque necesitamos conocer estos números y tienen un propósito, familia. Vamos al capítulo 38. Vamos al capítulo 38 del versículo 24 al 31. 24 al 31. Miren, familia. Aquí vamos a ver... Oh, estoy en Jeremías, perdón. Vamos a Éxodo, capítulo 38 del versículo 29. Perdón, del versículo 24 al 29. Y vamos a ver un poco de números, familia, porque los sabios de Israel dicen que estos números nos van a reflejar el corazón verdadero con el cual Israel estaba, como llegamos a marcar el precedente, mostrar su gratitud delante del Eterno. Miren, vamos a leerlo y vamos a analizar estos números, familia. Dice, todo el oro empleado en la obra, de toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, no fue oro de otro lugar, sino que fue oro ofrendado de forma voluntaria y de todo corazón. Y tengamos en mente que dice que todos, supuestamente, habían ofrecido oro. Fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los y la plata
de los empadronados de la consagración, o sea, esto fue de la recolección del medio shekel, del medio ciclo, fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550 hombres. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las bases del santuario y la base del velo en 100 bases, 100 talentos a talento por base. Y de los 1775 ciclos se hicieron los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y los ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las bases de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce, de todos los utensilios del altar, las bases del altar alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. ¡Wow! Miren la cantidad de oro, plata y bronce que se ofreció. ¿Y por qué estos están así separaditos? Porque los sabios de Israel entienden que cada uno de estos materiales representa el corazón de cada uno de nosotros. Un corazón de oro es aquel que está dispuesto a obedecer al Eterno, de hacer las cosas de forma voluntaria, de todo corazón, con una motivación correcta para el Eterno, sin ánimos de llevarse, como decimos aquí en Argentina y quizás en otros países también, llevarse los laureles, llevarse el podio. Después está el corazón que es de plata, aquel que da porque tiene que dar, aquel que tiene que obedecer porque no le queda otra que obedecer. Por eso nos aclara cuando vemos que el ciclo de plata, la plata recogida fue plata que fue juntada, ¿por qué? Por el censo. No salió de otro lado, que fue del censo. Y después el bronce, que es aquel, según los sabios, que el que obedece o el que dispone su corazón a regañadientes, porque los otros dos dieron o porque los otros dos hicieron, y a mí me toca hacer también. Ese es el que tiene el corazón de bronce. Ahora sabiendo esto, por eso los sabios entienden que se ponen estos tres materiales aparte, porque después empieza a hablar del resto. Pero estos tres materiales se les hace un énfasis muy particular, porque los sabios entienden que esto está reflejando el corazón de cada israelita, el corazón mío y tuyo que me estás viendo por internet. Nos refleja a nosotros. Ahora analicemos los números, porque hay un mensaje en los números, familia. Miren, vamos a los números, vamos a hacer un poco de matemáticas, familia. Dice que oros, primero vamos a determinar cuánto equivale un talento. Un talento equivale a 33 kilos. Un talento, 33 kilos. Un medio ciclo, o digamos un ciclo de plata, equivale a 11 gramos. Bien, o sea, un talento, 33 kilos, un ciclo, 11 gramos. Bien, entonces vamos ahora a analizar cada uno de estos materiales y ver qué es lo que nos refleja del corazón de este Israel que está agradecido, que está poniendo en obra el tabernáculo, está poniendo sus manos, está poniendo su voluntad, está poniendo su corazón a levantar el santuario. Miren, oro, dice que había 29 talentos se recolectaron. A 33 kilos por talento, dice entonces se juntaron en kilos 957 kilos de oro. Y dice que habían 730 ciclos. A 11 gramos el ciclo son 8030 gramos. Equivalen a un total de 8 kilos esos gramos. Entonces, en total, el oro recolectado en esta ofrenda voluntaria para el tabernáculo, dice que eran 965 kilos. Ni siquiera llegó a una tonelada, casi, cerquita estuvo a una tonelada de oro. ¡Wow, familia! Esto nos tiene que hacer pensar
¿de dónde sacó Israel tanto oro? De la provisión que tenía Israel. Miren, dicen que todos supuestamente entregaron oro para la ofrenda del tabernáculo y se recolectó 965 kilos de oro. ¡Wow! Y después vemos que cuando los artesanos dicen, miren, no necesitamos más porque ya cubrimos lo que necesitábamos y sobró. O sea, imagínense la cantidad de oro que se usó en el tabernáculo y cuánto se fue a usarse en el templo. Cuando el rey David dice que había apartado una cantidad exorbitante de talentos de oro. Ahora ya cuando leamos, cuando David aparta, ya sabemos que un talento equivale a 33 kilos y podemos multiplicar. Entonces vemos que en este caso se ofrendaron en un total de oro 965 kilos de oro. Plata. Dice que fueron 100 talentos a 33 kilos por talento, son 3.300 kilos. Y se reunieron 1.775 ciclos de plata a 11 gramos el ciclo, son 19.525 gramos. O sea, un total de 19 kilos y medio de plata. O sea que en total de oro se juntó, miren, 3 toneladas, 300... de plata, por eso, 3 toneladas de plata. O sea, se juntaron más de 3 toneladas de plata, más de 3.000 kilos de plata. ¡Wow, familia! Y cuando ahora nosotros leemos, vemos que de eso no se usó todo. Dice que se usó una parte para las columnas, para las bases de las columnas, otra parte se usó, dice, vamos a ver, dice la plata, miren. Dice, hubo además 100 talentos de plata, se usaron para la fundición del santuario, de las bases del santuario y las bases del velo. En 100 bases, se hicieron 100 bases, una por talento. Y de los 1.770 ciclos, se hizo los capiteles de columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Bien, o sea, se usó todo. Vamos a ver, ahí me equivoqué yo, sino que vemos al leer, dice que se usaron todo. O sea, miren, había 3 toneladas de plata usada en el tabernáculo. ¡Wow! Bastante, ¿no? Y de bronce dice que se juntaron 70 talentos de bronce, equivalentes a 2.310 kilos, y 2.400 ciclos, equivalente a 26.400 gramos, que son alrededor de 26,4 kilos, o sea, 26,400 gramos de kilo. O sea que en total fueron alrededor de 2.002 toneladas, más de 2 toneladas, 2.336,4 kilogramos. ¡Wow, familia! ¡Qué cantidad de oro, de plata y de bronce! En total estamos hablando de que aproximadamente fueron casi 7.000 kilos o 7 toneladas de material precioso, de materiales preciosos, de metales preciosos que se usaron para la construcción del tabernáculo. ¡Wow! Esto es increíble. Y llega el punto en que vemos que llevaron tanto que hasta sobró. O sea, imagínense que de esto sobró más todavía. Pero ahora, miren familia. Recuerden lo que les comenté que los sabios enseñan sobre estos 3 metales. El oro, ¿quién era? La persona que daba de corazón, que hacía las cosas de propia voluntad, que se disponía a obedecer y a hacer las cosas como el Eterno le había mandado. Nos ha mandado. Miren familia, es el material con menos cantidad que se recolectó de todas las ofrendas. Solo fueron 965 kilos, ni siquiera una tonelada, familia. Miren, segundo corazón, el corazón de plata. Ese corazón que hace las cosas porque, bueno, me toca hacerlo, punto, lo hago gozoso, lo hago alegre, porque, bueno, me toca hacerlo, es parte de, voy tachando en mi listita todo lo que voy haciendo. Miren, de esos fueron 3.300 kilos, fueron los más, fueron más que el oro. Fueron más que el oro, miren familia. Fueron más que hicieron las cosas porque, bueno,
tengo que hacerlo. Esto nos enseñan los números, analizando los números. Ahora teniendo en mente o teniendo, digamos, una dimensión de las cantidades, wow, nos estamos dando cuenta de que muchos obedecieron porque les tocaba. Lo hicieron con gozo, no quiere decir que no lo hicieron alegres. Pero lo dieron ¿por qué? Porque les tocó darlo. Porque les hicieron un censo y tuvieron que entregar ese medio ciclo de plata. Se hicieron las cosas porque tenían que hacerla, le hicieron con gozo, sí, no criticaron, no dijeron un por qué o un pero, sino que listo, cumplo con mi función, con mi parte, ya está, perfecto. Pero lo que más me sorprende son los del corazón de bronce. Esos que, recuerden que el corazón de bronce es aquel que los sabios nos enseñan que es porque está haciendo las cosas regañadientes. Oye, porque aquel hizo, yo tengo que hacer, o porque me toca, no, porque a mí no es lo que me parece, porque no es lo que yo quiero, porque no es lo que yo. Miren, fueron 2 toneladas, más de 2 toneladas de bronce, que representan a ese corazón que hace las cosas no de voluntad, no con alegría, sino que las hace por compromiso. Y esto es algo, familia, que nos tiene que hacer pensar. Los números han hablado. Los números nos enseñan de que muy pocos están dispuestos a obedecer al Eterno con toda su voluntad. No todos están dispuestos a poner la mano en el arado y hacer lo que el Eterno dice que hay que hacer. No todos están dispuestos a decir no a mi yo, no a mi ego, no a lo que a mí me parece, no a lo que yo creo. Son muy pocos, familias. Los más son aquellos que están listo, conformes, listo, vamos a hacer, listo, hagamos, yo aporto, cumplo con mi parte, pero no me pidan más de lo que ya di. No me pidan más de lo que ya hice. No me pidan más de lo que el Eterno me pidió hacer, listo. Lo hacen por convicción y quizás lo hacen a regañadiente, no. Esos son los más. Pero también hay unos que le están muy por detrás, pisándole los talones. Aquellos que regañan, van haciendo las cosas regañadientes, renegando, peleando, discutiendo. Ahora, familia, esto nos hace pensar, y esto es como les decía recién, familia, esto a mí me pone mucho a pensar en los días futuros. ¿Qué sucederá con cada uno de nosotros? ¿Qué sucederá conmigo? ¿Cuál de esto es mi corazón? Ahora es tiempo de que nos autoanalicemos, que nos autoevaluemos, familia, y analicemos el por qué yo estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Porque el día de mañana, no muy lejano, no algo muy lejano, se nos va a dar la orden, casa de Israel, levanten santuario para su rey. Es un mandamiento. ¿Cuál de estos tres va a ser mi corazón? Y miren, familia, este es un patrón que lo vamos a ver en la Biblia. Aquí vemos que Israel supuestamente está agradecido, pero los números nos reflejan otra cosa. Después, con la reconstrucción del segundo templo, vamos a ver que sucede algo similar también, familia, en los profetas. Nos menciona de que Israel no cumplió con su parte, priorizó otras cosas y no levantar un santuario para el rey. Cuando el primer templo también estaba en ruinas, también sucedió algo similar. Pero no fue el pueblo, sino que fueron los levitas. Es un patrón que siempre va a estar. ¿Saben qué, familia? No voy a profundizar en eso, se los voy a dejar ahí. Porque eso va a ser tema para el próximo estudio de introducción a la metodología. Vamos a cerrar con el templo. Y parte de lo que hoy hemos visto nos va a servir para marcar un precedente con la construcción del tabernáculo, con la construcción del santuario, con la construcción del templo. Entonces, familia, los animo, familia, a que nos analicemos
que podamos hacer una auditoría de cada uno de nosotros, que recordemos estos números, familia. Recordemos estos números, que ahora los pudimos dar dimensiones, porque cuando hablábamos de talentos y quizás no entendíamos porque no es una unidad de medida que usamos. Pero ahora que lo traducimos a kilos y a gramos, tienen más sentido. Entonces, tengan en mente estos números, familia. Y hagámonos una auditoría. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está dispuesto mi corazón a ser de esos que obedecieron con todo su corazón? Hicieron de acuerdo como esos artesanos, de acuerdo al modelo. Y wow, familia, y esto se está conectando con el templo. Se está conectando como nosotros, como el cuerpo del Mesías, como el templo del Ruach HaKodesh. ¿Estamos dentro del modelo? ¿O soy de esos como de corazón de bronce o de corazón de plata que hago las cosas por compromiso? Uno con alegría y con gozo y el otro protestando. Es algo que tenemos que meditar, familia. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar el próximo estudio con el libro de Levíticos y este tema lo vamos a continuar en la enseñanza, en el estudio que vamos a hacer próximo del cierre de la introducción a la metodología, que es el templo, el centro de la metodología. Bien, familia, lo dejamos hasta aquí y vamos a continuar con nuestros estudios. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom, familia, bendiciones.